haciendo. Y el alma vive de lo que hace porque sí, de lo que hace porque le fluye. Entre más haga, entonces una vez sé cómo se siente ese estado, puedo observar el exterior para ver ¿Qué las personas. puedes? eh, yo diría que hay que repetirlo varias veces porque han salido varios mensajes muy claves. Podemos Para aterrizar. ti, buenas, buenas, por acá en un nuevo episodio. Ya David, es el episodio número 65. Aquí hablamos sin filtros, brindamos bienestar en voz alta. Y ahorita, digamos, antes de comenzar a grabar, estamos hablando de algo muy bacano sobre la dirección, el partir esa meta a pedacitos. Así que David, bienvenido acá a este canal, a este ya episodio número 65 para seguir brindando bienestar en voz alta a las personas. Siempre inicio con esta pregunta. ¿Quién es David cuando nadie lo ve? Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. David, cuando nadie lo ve, es una persona muy enfocada y muy determinada, muy juiciosa. Podría ser la etiqueta que verían desde el exterior. Pero esta pregunta yo suelo responderla de una manera que podría parecer que la evito, pero en realidad no la estoy evitando. Y la respuesta es no sé, porque no sé quién soy. Cualquier definición que pueda dar es una etiqueta, es una limitación que me encapsula. Y si yo estoy hecho a imagen y semejanza del amor, el amor no tiene forma. Está más allá de la forma y de lo que no tiene forma. Por lo tanto, yo soy y sigo siendo y me continúo descubriendo. Y la respuesta a la pregunta quién soy cuando me ven o cuando no me ven es que todavía no sé quién soy. Estoy en ese proceso de recordarme. Estamos todos en ese proceso de recordarnos. Yo no solamente soy fisioterapeuta, sino que también me dedico a otros temas como temas, digamos, de astrología y otros temas más holísticos como tal. Y en este proceso estamos terminando un año de cierres de- y comenzando un año de nuevos comienzos, donde estamos redefinando esa identidad, donde la vida quizá no nos está diciendo lo que antes hacías, ya esas creencias, esas acciones ya no te están sirviendo. Tienes que comenzar a crear esa nueva identidad. Te fuiste. Acá estoy. Ah, bueno, se quedaste como en silencio. Entonces es eso. Como, digamos, me gustó mucho esa respuesta que diste, porque a veces creemos y nos definimos como que somos nuestra profesión o somos nuestro nombre, pero estamos en esa redefinición constante. Claro, claro. Y hay un asunto paradójico. Esa respuesta que doy, la profunda, es muy abstracta. Por supuesto, no tiene forma. Eso es como la definición de abstracto. Más allá de forma física, no cabe en una idea, no cabe en un concepto, no cabe en una noción de nada. Mejor dicho, si me cabe en la cabeza, no es. Pero aquí ahora, experimentando esta experiencia donde estoy condicionado a un cuerpo, a una identidad, ahora estoy jugando el juego de la condicionalidad, estoy condicionado. Y eso viene con diferentes cosas, como por ejemplo, o aceptar que estoy en un planeta que tiene ciclos, que tiene estaciones. De pronto no las percibimos mucho en donde estamos, en Colombia, en Ecuador, en Malasia, pero si estamos en los hemisferios sí las percibimos más fuerte. Más allá de eso, existen. Asimismo, existen ciclos en donde estoy. Y debo tratar de cultivar la sensibilidad para escuchar mi corazón lo más que pueda, un corazón que susurra, por supuesto, no grita, para yo reconocer en qué momento estoy de mi vida, en qué momento estoy del ciclo y permitirme alinearme con ese ciclo. Hay momentos que son para dejar ir, como tal vez el año pasado, hay momentos que son para manifestar, para la expansión, como este año que viene. Si yo no reconozco eso y no me alineo con eso, sería como tratar de insistir en ser una persona nocturna en lugar de diurna y alterar mis ritmos circadianos, es que se dice, bueno, alinearme con la salida del sol y el atardecer. Muy bajano eso. Partiendo un poco de lo que está hablando al inicio, sobre esa dirección. A veces, y esto lo veía mucho en redes sociales, a veces
no sabemos lo que queremos porque no tenemos como esa dirección. Podemos como esa meta muy larga y se nos olvida partirla en pedacitos y nos da ansiedad por ese futuro. Y muchas veces porque nos comparamos con otros en redes sociales. ¿Cómo podemos mitigar esa comparación? Para mitigar esa comparación, el mitigar esa comparación es una consecuencia directa de yo integrar la noción o la idea de que la única opinión que importa cuando se trata de mi felicidad es la mía. Entre más integre eso, más me dispongo a poner la atención en mi corazón. Si yo voy a escuchar y le digo, ponga atención, la atención se va a los oídos. Si voy a ver, se va a los ojos. ¿Cómo puedo mantener mi atención en mi corazón con tanta concentración que empiece a discernir cuando un pensamiento es un impulso de la razón o un impulso del corazón, para luego saber cómo actuar? Si yo no tengo esa conciencia o no la estoy cultivando, voy a ser muy susceptible a perderme en las comparaciones del mundo, sobre todo en un mundo donde cada quien está poniendo su versión filtrada, directa o indirectamente, en redes, porque uno no sube las fotos feas, tú ves las fotos bonitas. Entonces pasa un tiempo y tienes es un catálogo de fotos bonitas, así ni siquiera tengan filtro. Entonces, si no me protejo ciñéndome ante el flujo de mi verdad, escuchándome con devoción, con muchísima atención, voy a ser vulnerable a compararme. Y esa comparación simplemente va a inhibir el gozo y luego conlleva a una tristeza profunda. Para eso entonces debo saber que voy a hacer eso, pero luego con la intención genuina de encontrar cuál es mi norte. Y mi norte no solamente se trata de qué quiero, sino también de qué es posible para mí, dadas las condiciones predeterminadas por este cuerpo y esta identidad que estoy habitando. Por ejemplo, yo en esta vida no voy a ser astronauta. Me podría poner a utilizar todos mis recursos para querer ser astronauta y solamente el hecho de no nacer en un país con un programa espacial fuerte ya baja las posibilidades más de lo que ya están mermadas. Se trata es de qué quiero desde mi esencia. Y mi esencia la puedo empezar a recuperar a través de hacer lo que me gusta y se me facilita hacer. En mi caso en particular es la escritura. Yo escribo como si me dictaran. Y cuando escribo, sobre todo usándome a mí como un objeto de autoevaluación o de autoexploración, como sin hablar de la gente, sino hablando de mí, me fluye aún más fácil. Cada quien tiene algo así. Y recuerdo ese camino a casa haciendo entonces lo que me gusta y haciéndolo porque sí. Y al hacer eso, tengo una satisfacción interior que me protege de la comparación. Muy bonito es lo que dices. Y es eso, porque tú reconoces, digamos, la escritura como algo en ti, y como está en ti, no tienes por qué mirar hacia el pasto de los lados, porque es un don en ti. Y es ese comenzar a reconocer nuestros propios dones, nuestros propios talentos para disfrutarlos más y vivir más bonito en esta vida. ¿Cómo podemos reconocer esos dones? ¿Cómo se reconoce un don? Bueno, por un lado está la facilidad, algo que a uno se le facilita tanto hacer como poner atención. Pero más allá de la facilidad, hay una cuestión de saber discernir cuándo lo fácil es algo que es positivo para lo que estoy, para lo que voy a hacer, para encontrar ese propósito o ese don, o es algo que me gusta o se me facilita porque es un tema de ocio. Entonces yo no podría decirle a alguien haga lo fácil y lo fácil es ir a comerse una caja de Dunkin' Donuts o un tarro de helado. Es claro que eso es fácil, es muy fácil, pero no es por ahí. Se trata de que sea algo fácil y que al hacerlo me produzca una sensación de satisfacción interior, una sensación de que estoy haciendo lo que sé que debo hacer. Y eso se siente como una coherencia entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Menos abstracto, esa coherencia produce una mente un poco más quieta de lo que podría ser lo común hoy en día. Entre más quieta esté esa mente, puede ser una señal de que estoy haciendo lo que sé que debo hacer, lo que sé que vine a hacer.
Reconocemos esos dones. Cuando los ponemos en práctica y a trabajar, ahí es donde viene el trabajo, ahí es donde viene lo bueno. Y es porque muchas veces queremos, a través de esos dones, conseguir cosas rápido. Es como el libro. Digamos, a ti te gusta, digamos, escribir como tal, pero uno no se puede, bueno, de poder sí, pero uno se cansa. Escribir un libro en un día requiere partir el pan. Te había ido la señal, dijiste de poder sí. Bueno, está hablando, digamos, con respecto que ya sabemos el reconocer esos dones como tal. Ahora viene el otro trabajo y es ponerlos en práctica, con constancia. Y a veces queremos a través de esos dones tener resultados rápidos. Pero ahí viene una parte importante que estamos hablando antes de partir ese pan a pedacitos y disfrutar el proceso. Hay algo antes. Hay algo antes de lo de partirlo en pedacitos y es el reconocimiento de que lo que me corresponde hacer es, si ya encontré cuál es el don, si ya sé lo que quiero hacer, lo que me gusta y se me facilita, ahora lo único que me corresponde hacer es hacerlo. El resto se organiza por inteligencia superior. Lo único que hago yo como punto entre el cielo y la tierra, ese sitio metafísico y lo concreto, es permitir la concretización. Y eso se da a raíz de la expresión genuina de lo que quiero hacer. El resto se da como resultado. Nada más. Yo me perdí en esto. Hoy incluso terminé de editar un artículo nuevo que le puse al artículo, ¿cómo fue que le puse? Le puse algo como la trampa de querer ayudar y perderte. Porque ¿qué me pasó a mí? Yo escribí este libro de Regreso a la Felicidad ¿Sí? muy rápido, así como escribo. Yo escribo como si me dictaran y encima rima. Terminé esa versión y luego hice la versión en inglés también rimando en 15 días, en un momentico, con muchísima facilidad. Luego que venía un proceso de seguir escribiendo para compartir ese mensaje que no solamente está limitado a las páginas de este libro, sino a muchas más cosas que escribo y que vendrán. Pero me dejé llevar porque las personas no leyeran el libro y porque si leían el libro no tomaban acción. Ahora, en mi caso en particular, yo soy muy de tomar acción. Eso está relativamente muy integrado. Entonces yo lo que es la rutina de oración, meditación, ayunos, gimnasio, todo eso, eso está integrado. Para mí, desde mi perspectiva, eso es normal, porque yo voy para arriba y para abajo conmigo y llevo años en el asunto, desde chiquito, incluso antes de temas de conciencia, muy, muy juicioso. Pero partiendo desde solamente pensar en mí, veía a los demás y decía, venga, el libro no tiene poder porque evidentemente lo leen y en un mes no están dejando de quejarse ni de criticar y no están más fuertes y rebosantes de alegría. ¿Qué pasa? Hay algo mal con el libro. Eso era como mi procesamiento subconsciente. Entonces empecé a insistir en cargarme con el asunto de que las personas llevaran las cosas a la acción, cuando yo no lo controlaba. Y sí, algunas personas sí están listas, por supuesto, vienen a los retiros y hacen unas cosas impresionantes la primera vez, como aguantar mucho en el frío, caminar mucho descalzo sin problema, o unos se van, los que se animan van a la montaña conmigo en ayunas y sin comida, e incluso hasta el otro día eh, no comen. Pero eso es una minoría. Cada quien va en su camino, cada quien va transitándolo a su ritmo. Pero entonces esa impaciencia me llevó a mí a desconectarme de la esencia del libro que tiene un poder muy fuerte, por yo simplemente estar viendo que la persona no tomaba acción, o sea, proyectándole yo mi impaciencia a la persona, e hizo que yo dejara de escribir. ¿Qué me estaba pasando a mí? Me estaba cargando, me estaba sintiendo drenado, me estaba sintiendo tal vez triste, que no sabía reconocerlo. Aprendí a reconocer la tristeza como una falta como de ánimo. Yo pensaba que era cansado y ya, pero era triste. ¿Qué estaba pasando? En esencia, queriendo continuar escribiendo y compartiendo cosas, no lo estaba haciendo. Y el alma vive de lo que hace porque sí, de lo que hace porque le fluye. Entre más haga eso, más vital, más radiante me voy a sentir, incluso si paso lapsos largos sin comer o sin hacer algo que aparentemente sería la fuente de la felicidad. Y no lo estaba haciendo. Entonces, ya teniendo
el libro escrito, esos pasos yo los pude haber entablado, pero si los entablaba desde un cimiento de cargarme con la responsabilidad de que los demás llevaran las cosas a la acción, estaba partiendo los pedacitos, pero del camino hacia la cumbre equivocada. Antes de partir los pedacitos, debo procurar que realmente esté apuntando al norte correcto. Y la cualidad más importante para esto es la humildad de reconocer que uno, por más convencido que esté de que esté haciendo algo mal, bien, es probable que lo esté haciendo mal. La última frase me gustó. Repitámosla, repitámosla. Que lo importante es reconocer de que por más convencido, la cualidad La importante cualidad. aquí es reconocer es la humildad. Y esto es la capacidad de reconocer que por más convencido que esté haciendo algo bien, es probable que lo esté haciendo mal. Siento mal. Eso de cierta manera es la cualidad que me abre a comulgar con la inteligencia superior. O sea, hablando de inteligencia superior, de energía creadora, yo tengo libre albedrío. El amor me lo respeta. Eso quiere decir que me deja continuar cavando en el mismo hueco en el que me estaba metiendo, insistiendo en hacer las cosas a mi manera. Y en ese caso en particular, por ejemplo, en este artículo que escribí, que terminé de editar hoy, hablo de que la determinación y la disciplina y el entusiasmo pueden jugar en contra de uno. Porque si yo soy una persona disciplinada, juiciosa, determinada, y estoy cavando en la dirección equivocada, esas cualidades me continúan llevando a cavar en el hueco equivocado. E incluso si me siento feliz, alegre, en paz, incluso fuera de mi esencia, esa sensación de bienestar termina siendo algo que me hace daño. Para mí fue mejor llegar a sentirme mal. Tuve 2 noches que me autorregulé para dormirme. Yo por lo general después de meditar me duermo, a veces toco la almohada y me duermo, a veces me demoraré unos minutos, pero me duermo muy fácil. El año pasado al final tuve 2 noches donde tuve que meditar para dormirme, pero eso fue una bendición, esa sensación, porque me hizo decir, venga, venga, yo dejo de irme como un toro por ese túnel, por esos pasitos chiquitos, y miro desde afuera, dejo que se derrumben esos planes para poder regresar al camino que me correspondía y que me corresponde. Reconocer los dones, saber si estoy en la dirección correcta, recalibrar esa brújula interior y partir el pan a pedacitos. Partirlo a pedacitos, ¿qué más le agregaría yo a eso? Una tensión constante en el corazón, como realmente preguntarme cómo me siento, qué sensaciones tengo, dónde estoy teniendo como lo contrario a un flujo que fluye con facilidad, para yo ser muy honesto y decir, ok, llevo unos días sintiendo esto, ¿qué estoy haciendo que es el equivalente a empujar el agua en contra de la corriente? Eso es muy importante porque se nos olvida, digamos, recalibrar cómo nos estamos sintiendo, porque podemos hacer las cosas, accionar, accionar, pero no nos damos cuenta de cómo estamos accionando. Si Tal cual, estamos accionando desde el miedo, desde la certeza, desde el reconocimiento exterior. desde el En ese artículo reconocimiento. que leíste, donde está el ejemplo de los 40 kilos, ese artículo habla de 2 ejecutivos, que es como una profundización en la contraportada del libro, que habla de 2 ejecutivos. Eso aparentemente no tiene nada que ver con el libro. Pero en sí el tema es este, un ejecutivo, yo soy el ejecutivo de mi empresa y yo decido a qué ejecutivo poner al mando. Ambos ejecutivos son exitosos, ambos producen un estado de conciencia. El tema es que uno de esos estados es tristeza, agobio, enfermedad, y el otro es vitalidad, energía y paz interior. Pero ambos son exitosos. Depende de la noción de éxito de cada uno. Si uno está fundamentado en el exterior, lo más probable es que llegue a un punto donde tenga reconocimiento, dinero, cosas, abundancia material, pero esté usando pastillas para dormir y no tenga buena relación con sus hijos o su pareja. Mientras que el otro parte es del ser. Primero me pongo mi máscara de oxígeno y luego voy y le ayudo a los demás.
Exacto. Somos los dos ejecutivos. Somos luz y sombra. Pero tú decides con cuál actúas. Ambas, sí, ambas opciones. De pronto algo menos abstracto que luz y sombra podría ser sabiduría e ignorancia. Sabiduría, aquello que produce un estado de paz interior, e ignorancia, lo que lleva al miedo, que lleva a la envidia, los celos, la rabia, el rencor, todo eso que no es placentero. De esa sabiduría y esa ignorancia. ¿Qué nos hace a nosotros ir por ese camino de sabiduría? La sabiduría es una cualidad que hace lo correcto. Es la única virtud que no tiene vicio, porque es, por definición, el antivicio. Entonces, por lo tanto, produce paz interior. Este estado de paz interior se me debe volver mi norte, mantener ese estado. Y yo involucrarme con el mundo exterior, continuando el cosechar y el cultivar de ese estado. Entonces, una vez sé cómo se siente ese estado, puedo observar el exterior para ver las personas y determinar quién está gozando de esa tranquilidad y quién no. No para juzgarlos, por supuesto, no para condenarlos, sino para aprender de ellos. El que lo hace, yo digo, bueno, esta persona parece estar en paz y presencia, parece por lo tanto actuar en sabiduría, en esa alineación. Voy entonces a acercármele a ver qué hace para yo hacerlo. Y el que no parece gozar de eso, me le voy a acercar para ver qué hace para yo no hacerlo. Y de esa manera me puedo estar guiando desde mi sensación interior y también utilizando mi mundo exterior como un amigo que me está guiando hacia mantenerme en esa alineación. Yendo, digamos, a ya otro tema, digamos, más personal. Hoy en día, cada persona, digamos, tiene como algo que siempre nos causó dificultad, pero el cual, digamos, la vida quizá eso ahora lo vemos como, ahora somos unos maestros en ello. Que a ti durante todo tu proceso te dio mucho látigo, pero hoy en día dices, hoy tengo una maestría en eso. Algo ya totalmente superado. No, es que uy, hasta me cuesta eso. Te voy a hablar es de lo actual. Es que Muy lo bien, otro ya lo pasé. lo otro ya Sí, pasó. ya pasó. No, lo actual es el realmente desprenderme del resultado de lo que publico. O sea, desprenderme totalmente de que las personas lean lo que escribo. Por supuesto, eso es lo que desbloquea la escritura con todo el amor y ese flujo que parece que me dictaron. Ese artículo que terminé de editar hoy, creo que me demoré más editándolo que escribiéndolo. Escribió como un flujo impresionante. Y lo que permite eso es mantenerme en la conciencia de no darle cuerda a la preocupación porque alguien entienda el mensaje, porque alguien lo lleve a la acción o porque alguien lo lea. Yo simplemente me corresponde poner el 99% de mis recursos para continuar creando desde mi esencia. Para mí es la escritura y también la palabra, pero más la escritura, ya habrá más palabra. Para otras personas es el dibujo, la arquitectura, la cocina, su expresión de amor, la comedia. Y el 1% para publicarlo. Por supuesto, no se trata de escribirlo y guardarlo ahí en el nochero del cuarto y que nadie lo vea. Es una expresión de amor. El árbol no se come sus propios frutos. Pero el dilema actual es reconocer que me estaba dejando llevar por esa preocupación que trascendí. Y ahora escribo, escribo, escribo y comparto. Y las personas en las que resuenen, si quieren leerse el libro, si quieren hacer los cursos, si quieren venir a retiros de florecimiento espiritual, fantástico. Pero aún así mi actitud, siempre que sea una de, yo no controlo la otra persona, yo no puedo hacer nada por ti,
más allá de darte un ejemplo. Exacto. En el desapego, ese, yo creo que todos, digamos, tenemos un nivel de apego, porque todos literalmente nacemos de un vientre y tenemos como, cuando nos desprendemos del vientre, tenemos como ese apego. Entonces, ¿cómo podemos trabajar ese apego? A que no sea, digamos, ese apego ansioso, evitativo, sino un apego, digamos, más seguro a las cosas que uno comparte, sean relaciones, sea que Un comparte un apego, contenido. ok. Desapego total es un estado tipo samadhi o nirvana. Eso es como si yo fuera una gota del océano que se estalla, una burbuja que se revienta y se disuelve en el océano. Y eso es muy chévere, pero si estamos aquí es por algo. Y Sí, es, a mi manera de verlo, es para sacarle el jugo a la experiencia humana, para extender la dicha. Entonces se trata de yo reconocerme como esa burbuja, como esa gota del océano, pero entonces mantenerme en mi estado de individualidad. Es decir, soy el todo, pero a la vez soy yo, individual, y me dispongo a hacer lo que puedo hacer desde desde esta línea. Entonces, necesito un poquito de apego. Sin el poquito de apego necesario, sin nada de apego, me disuelvo. Debo tener un poco de apego, pero luego es subordinar ese apego al amor y yo alinearme hacia el amor en corazón, alma y mente. Eso me permite continuarme desenvolviendo según mi esencia, según el flujo del río de mi verdad o mi dharma, como sería la palabra del budismo. Si yo hago eso, me permito apegarme solo a lo que me corresponde apegarme, que es apegarme al amor. Y el resto se me da como resultado. Cualquier otra cosa que se salga de ese extremo le da fuerza a las cosas de este mundo. Y si le doy suficiente fuerza a las cosas de este mundo, luego empiezo a comprometer mis valores por procurar buscar seguridad en algo del mundo, sea en dinero o en aprobación de los demás, en lugar de mantenerme con mis pies sobre la roca de mi ser real. Si yo me mantengo ahí, puedo disfrutar del mundo como una araña en una telaraña, estando involucrado sin enredarme en la telaraña. poquito de apego desde el amor, no El, tanto el- desde el miedo, el mínimo. un apego desde... Es que el miedo es el inicio de la sabiduría. El miedo a alejarme del amor, porque al alejarme del amor, al alejarme del fuego del amor, empiezo a sentir frío. Y si yo siento frío y no me dispongo a atravesar ese frío y regresar al fuego del amor, voy a ser propenso a buscar calor en leña y ropa. Y esa leña y la ropa me van a dar un calor momentáneo, pero se me van a acabar. Y luego voy a buscar más leña y más ropa, pero me continúo alejando y me continúo alejando. Y luego estoy perdido naufragando en un mar. Entonces debo tener miedo a alejarme del amor. Exacto, miedo a alejarme. Entonces está muy introspectivo. Si estás viendo este episodio, cuando salga, que sale este jueves, eh, yo diría que hay que repetirlo varias veces porque han salido varios mensajes muy claves. Podemos Para ti aterrizarlo también a cosas pragmáticas. también, para ti, ¿cómo sabemos cuando estamos vibrando en miedo y en amor o en amor? El miedo puedo sentir como, es que es mucho de mi cuerpo. Entonces, si yo voy realmente a conectar con una persona, le pregunto cómo te sientes y luego qué emoción sientes. Porque la emoción es más algo conceptual, como felicidad. ¿Qué es eso? Toca ir a explicarlo. Pero si yo te digo siento como un ahogo aquí, es como que, ah, no, yo no puedo discutir con eso. Tú me estás diciendo qué sientes. Siento como una tensión aquí en el pecho, tengo granos en la espalda, me estás diciendo algo que te está pasando. Entonces puedo mantenerme yo más conectado conmigo, pero es algo muy personal. ¿Cómo sé yo que me estoy dejando llevar por el flujo de lo que me corresponde? Abriéndome a lo siguiente. El amor ama, así como el agua moja, por lo tanto no hace daño. Si yo tengo algo que me está haciendo daño, voy a abrirme a considerar que así esté convencido que estoy haciendo algo bien, estoy haciendo algo mal.
Ahora, eso en su totalidad no sirve para limitar al amor, a eso sigue siendo un raciocinio intelectual, pero por lo menos me empieza a abrir a considerar que el problema soy yo. Y eso es lo que me empieza a devolver el poder de las cosas. ¿Qué le dirías a tu niño, tu yo actual, qué le diría a tu niño? Mi yo actual, que le diría a mi niño actualmente, le está diciendo que su comportamiento de perversión sexual que tuvo era lo que le correspondía hacer en su momento. Estaba haciendo lo mejor que podía. O sea, es un mensaje de perdón y de misericordia, para que ese niño deje de cerrarse a la intimidad, por miedo a que la pureza, en este caso de la mujer, le vea esa oscuridad que no ha sido totalmente integrada. Entonces estoy trabajando mucho en ir a ese niño chiquito y a ese adolescente que tenía conductas de perversión sexual, de acoso, a decirle, ya está bien que regreses a mí, ya puedes regresar, no te voy a condenar, he cultivado misericordia y la continúo cultivando, observando al lector, viendo cuando alguien hace algo que yo ya no hacía, y en lugar de decir como que esta persona es una inconsciente bruta, reconocer que en su posición yo actuaría de la misma manera lo más probable. Y ese raciocinio es una ventana al alma universal, porque el alma universal es la fuente de la compasión y la misericordia y la gracia. Y me permite cultivar un poquito de eso aquí en mi identidad terrena, para luego ir a mi niño chiquito y decirle con total honestidad, puedes regresar, que no te voy a castigar por lo que hiciste, y que me crea. Y como no me puedo engañar a mí mismo, entonces el mensaje debe ir cimentado en acciones del día a día. No puede ser esto simplemente palabras que le digo a Sebastián porque estamos en un podcast. No, es porque si estoy solo y estoy viendo a alguien y me sacó la piedra, o ni siquiera si ya me la sacó antes de eso, no, yo actuaría así si fuese esta persona. O entro a un sitio, me ha pasado los últimos días que he ido al gimnasio, yo entro y doy los buenos días. Incluso en el libro tengo un ejemplo de esto. Es para hablar del apego. Le digo a mi hermano en la conversación, ¿usted alguna vez ha dado los buenos días y no le han respondido? Es que sí, claro. ¿Y qué hizo? Dar los buenos días más fuerte, ¿cierto? Que sí, porque no se siente tan chévere. Bueno, eso no se siente tan chévere porque sus buenos días no fueron del amor, sino que fueron una transacción que esperaba ser respondida. Y como no fue respondida, entonces se puso bravo. Ahora yo estoy entrando al gimnasio y digo buenos días. Y hay una persona que no responde. Y el otro día, la última vez que fui ayer, el buenos días estaba ella muy cerca a mí, o sea, estaba ahí, buenos días, y no responde. Y yo pienso, yo actuaría así si fuese ella, con su equipaje, con su maleta invisible, con sus traumas, con sus herramientas, con su emoción, yo actuaría así. Y eso me permite cultivar esa misericordia para luego hablarle a este niño chiquito mío y al adolescente adulto temprano que hizo lo que hizo y decirle, no te preocupes porque mi versión de ahora, que como que dejó ir esa capa de la cebolla y es tan diferente, no te preocupes porque esta versión te aplaste, pero para que me crea, debe en serio ver que hay misericordia, si no, no va a regresar. Muy bonito eso. Es darse compasión. A veces nuestro adulto es muy duro. Es cuando reconocemos a ese niño, es darle compasión, porque ese niño, digamos, era una, un niño, digamos, literalmente virgen, que le vinieron colocando diferentes traumas, diferentes sensaciones. Y es por eso quizá ese adulto es un poco defensivo. Entonces uno es, todo está bien. Y no deja entrar. Sí, tuve el próximo artículo que voy a escribir, pensé que lo iba a hacer hoy, pero no se dieron las cosas. Mañana lo empiezo. Lo voy a hablar, es más, te voy a compartir el poema que voy a tomar de base. Voy a tomar un par de poemas. Uno es este. Dice así: ¿qué valentía se requiere para vivir en poesía? Para estar vivo más allá de los latidos de un corazón herido que se rehúsa a perdonar, por una historia en su cabeza que se ajusta con destreza y creativa inventa excusas para insistir en no soltar, una amargura que procura
hacérsela de la mano dura e inhibe la aventura de dejarse amar tal cual. Voy a tomar esta idea de dejarse amar tal cual, basándome en un sueño que tuve en el que no dejaba entrar a mi pareja al cuarto donde crecí, chiquito, en la casa de mis papás, que es un sitio íntimo. Si fuera a interpretar el sueño, es el sitio más íntimo. No quería dejarla entrar, pero requiere entonces valentía para permitir que alguien entre a esas partes íntimas, aún sabiendo que no es garantía de que se quede, porque si el verdadero amor no necesita garantías, es su propia garantía. Pero entonces dije que voy a escribir esto y en la comunidad de WhatsApp dije que iba a escribir de esto y sentí hasta un poco de miedo. Pero entonces eso es señal de que es por ahí, de que el artículo a escribir es por ahí, de que para que salgan palabras que retumben en el corazón y como que le den ganas a uno de ir al gimnasio o de ir a perdonar a alguien, requiere que sea a través de la herida, que es una avenida a ese campo unificado donde todos somos uno y somos, y por lo tanto parece que el lector se leyera a través de mí, pero por supuesto, yo desprendido de que eso pase, para que eso pueda pasar. Así será. Va a llegar a las personas que tiene que llegar. Ah, sí, sí. Dame dos números del 1 al 22. Ok, el 22 y el 17. Es un oráculo de mensajes. El primer número tiene que ver con una reflexión hacia nuestro ser. El otro más a tomar acción. 22. Ah, espera, ¿ese era el 17? El primero era dijiste 22, 17. 22 y 17, sí. Ese fue el 22. Este fue el 22. Un tema de tomar acción. Autoconcepto. No, el 22 es el de reflexión. Ah, Autoconcepto. Tus pensamientos crean la imagen que tienes de ti mismo. Todo lo que piensas y crees sobre ti forma, forma la manera en que te tratas y te relacionas con el mundo. Por ejemplo, si te repites que eres tímido para relacionarte con los demás, ese pensamiento es un sentimiento de inseguridad. El sentimiento se convierte en una acción, evitar, evitar expresarte. Esa acción se vuelve un comportamiento habitual y con el tiempo refuerza la creencia que no eres bueno para comunicar. Así terminas proyectando una imagen limitada de ti ante el mundo. Este mensaje llega a ti para recordarte que puedes reprogramar todo aquello que te ha limitado hasta ahora. Tienes el poder de crear una nueva versión de ti más alineada con la vida que realmente deseas. Reflexiones. No es necesario que la respondas si no quieres. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que no eras capaz de hacer algo? Y si hoy te atrevieras a intentarlo, ¿qué pasaría? ¿cuándo fue la última vez que dije que no era capaz de hacer algo? En el 2019, en clase de canto. Dije que no era capaz de ajustar la garganta. Me frustré con el profe explicándome algo y claro, como eso es interior, a uno no pueden como mostrarle como si te enseñaran a jugar tenis. Y hace poco tuve un mensaje en una meditación que me decía que cantara otra vez. Va a pasar acá un avión, dame unos 20 segundos. Listo. Ahí se vio. Hace poco haciendo una meditación con los cuatro arquetipos, el guerrero, el mago, el amante y el rey. El mensaje del mago, el guerrero, el mago, el amante y el rey. El mensaje del mago era, uno de los mensajes era que cantara. Y yo también canto y compongo canciones. Eh, bueno, está interesante ese mensaje ahí. De pronto mañana cojo la guitarra y me canto una canción y a ver, subo una story ahí cantando. Tengo una canción hermosa que escribí el año pasado que estaba encarretado con la Biblia, el Evangelio,
y escribí una canción como si me la cantara Jesús, como si me estuviera hablando con Jesús. Pucha, pero la letra es una cosa impresionante que, de esas cosas que escribo y digo, pero ¿cómo es posible que eso, que sea yo? Sí, No, eso tiene que ser otra cosa. Sí. Y pues por supuesto a la vez soy yo. Em, sí, sí, mañana la canto otra vez. ya saben. 17. Desarrolla tu intuición. Escucha tu intuición. La intuición es ese susurro del corazón que solo se escucha cuando la mente está en calma. Es una guía sutil, pero poderosa que te orienta desde lo más profundo de tu ser. Este mensaje llega a ti para recordarte que no todo debe pasar por el filtro del análisis. A veces la respuesta ya está en tu cuerpo, en una sensación, un impulso consciente, una señal que te habla en palabras. Cuando tu estómago se encoge, cuando sientes una expansión repentina o una incomodidad inexplicable. Ahí está tu intuición hablando. Aprende a escucharla, a confiar en ella y deja que te guíe. Reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que seguiste tu intuición y confiaste en lo que sentía tu cuerpo? Hoy. Hoy. Sí, pues de pronto podrás. Yo hablo desde impulsos de ahí, por eso la elocuencia. Sí. Es desde ahí. Eh, ahí hay algo chévere. Hace poco escribí un poema que está muy en línea con eso de no analizar. Em, te lo voy a compartir. Dice así. Es que es muy bacano porque además cierra, como que es un circulito el poema, con esta idea de que no todo tiene que ser sujeto al análisis mental, que evidentemente, o por lo menos en conceptos, podemos estar de acuerdo que la intuición es algo que sabe sin proceso de raciocinio, no necesita el proceso científico, simplemente sabe. Entonces no necesito llevarlo a la corte de la mente a llevarlo a juicio, no es necesario. Es más, esto puede enredarme. El poema dice así: el principio del final es darme cuenta del comienzo. Al ponerme a preguntar le doy cuerda a lo incorrecto. Ya llegué, aquí estoy, soy este momento. Ponerme a dudar le da vida al intelecto, me aleja de la verdad y me separa de mi centro. Si quiero disfrutar, soy libre, puedo hacerlo. No hay nada que pagar, solo debo estar dispuesto a dejar de rechazar precisamente ese aspecto que insiste en dudar y pone en movimiento la rueda de una espiral de condena y sufrimiento que tiene su final si no le doy comienzo. Bacano, ¿cierto? Muy valioso. Sí, Como no le doy comienzo, es como, sí, surge no la le pregunta digo. en la mente y es como, venga, déjala ir. No Déjala ya ir. tengo la respuesta. Yo quiero es ser. Ahí está la respuesta. A veces no escuchamos la intuición por pasar todo por aquí. Y la intuición es algo, digamos, que se siente, es- Se siente ya, que se es como la sabe. risa. Yo trato de Exacto. entender la risa, se va. Sí. Siempre me gusta cerrar con respecto a un tema frente a la libertad. La libertad es esa capacidad que nosotros tenemos de elegir y mejorar esa acción o eso que estamos eligiendo en el proceso. Para ti, digamos, ¿cómo es vivir una vida en libertad sin filtros? La verdadera libertad es condicional al amor. Aquí estoy en una experiencia condicional. Para mí entonces la verdadera libertad está en yo poder decidir en pro de lo que me permite desenvolverme desde mi esencia. Eso quiere decir que voy a procurar honrar mi cuerpo con comida nutritiva y ejercicio, honrar mi mente con buena actitud y pensamientos positivos y honrar mi espíritu haciendo la verdad y diciendo lo correcto según mi corazón. Eso es ser libre. Ahí uno está reclamando esa libertad interior. Reclamándola. Y jugando el juego de que me despilfarré en el exterior y ahora estoy recogiendo mis pedacitos y los demás, sobre todo los que me irritan, me están mostrando el pedacito que sigo rechazando
para, si tengo humildad, abrirme a verlo, reconocerlo y luego invitarlo a que venga en ese momento y luego en plegaria, en meditación, hasta que en sueños esté invitándome a mí mismo a un regreso a una felicidad total. ¿Algo adicional que quieras decir? Bienvenidos a leerse de Regreso a la Felicidad, lo encuentran en los perfiles, es un libro canalizado, eso quiere decir que como lector vas a sentir que estás hablando contigo, con tu versión más sabia y con más claridad, que te guía de regreso a tu felicidad. Está escrito de una manera, eso no es un libro de autoayuda, de métodos, ni nada de eso, es una conversación abierta, tan humana, que el ego baja la guardia. Y al bajar la guardia permite que el mensaje detrás de las palabras penetre hasta el corazón y riegue las semillas de amor que están sembradas ahí. Bueno, si las personas quieren comunicarte contigo o conectar con algún taller contigo, retiro o adicionalmente con el libro, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden hacerlo por Instagram, TikTok y YouTube. Me encuentran como De Regreso a la Felicidad. Ahí están los links al libro, a los retiros, a los cursos y al blog. El blog está muy, muy bacano. Bueno, David, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, por la escucha y la iniciativa.